Sí. ¿Sí? Bueno, la clase de hoy día yo creo que no va a ser muy larga, cortita. Bueno, hoy día vamos a hablar de las integrales dobles, pero en su forma polar. Ya la clase anterior, Trigonometría. sí, la clase anterior hablamos sobre las integrales dobles, pero en cartesianas. Hoy día lo vamos a hacer en polares. ¿Qué es eso de cartesiana? ¿Qué es eso de polares? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora. En general, hoy día vamos a determinar integrales dobles. Ahí está, se me pasó de largo el triples. Integrales dobles en coordenadas polares. Uy, hay algo que no me calza acá. Allá. Bueno. ¿Qué es un cambio de variable? ¿Ya? Nosotros en matemática sabemos que existen las coordenadas cartesianas. ¿Qué son las coordenadas cartesianas? Las coordenadas cartesianas son las típicas coordenadas que nosotros conocemos, que son el eje X y el eje Y. ¿Cierto? Por lo tanto, un punto cualquiera en el plano yo lo puedo escribir en esas dos coordenadas, X, Y. Sin embargo, existen otro tipo de coordenadas que se llaman las coordenadas polares. Las coordenadas polares representan a un punto con un radio y un ángulo. ¿Quién sería r? La distancia desde el origen a ese punto. ¿Y quién sería θ? El ángulo que se va barriendo siempre desde el eje X y en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que existe una relación unívoca entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Entonces yo, por ejemplo, sé que x es igual a r por el coseno de θ e y es igual a r por el seno de θ. Entonces yo lo que estoy haciendo es cambiar las coordenadas cartesianas a otro tipo de coordenadas que son las polares. Lo que yo estoy haciendo ahí es hacer un cambio de variable. ¿Y eso es por qué? Porque la x y la y ahora dependen de otras dos nuevas variables. Entonces, en caso general, como lo que estamos viendo acá, x depende de dos variables que les vamos a llamar u y v, y el y también depende de esas dos variables que son u y v. Entonces, yo puedo hacer una transformación de variables y escribir mi integral doble en cartesianas como una integral doble, pero en las nuevas coordenadas, que en este caso son u y v. Entonces, ¿qué uno hace? Simplemente en la función reemplaza el x, reemplaza el y, ¿ya? Pero el de x con el de y ya no es de u de v solamente, aparece un término acá adelante. Este término que está acá adelante se le llama jacobiano, ¿ya? Y el jacobiano es la determinante de esta expresión, de las primeras derivadas de cada una de las variables respecto a las nuevas variables. O sea, de x a de u, de x a de v, de y a de u, de y a de v. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Entender que cuando yo hago un cambio de variable, siempre tengo que recordar que debo agregar el jacobiano a mi expresión, porque si no lo agrego, mi integral me va a dar mal. O sea, el cambiar de variable no es solamente cambiarla, sino que también a la integral doble le debo agregar este valor que es el jacobiano. Lo bueno es que como nosotros vamos a hacer cambios de variables específicos, que son de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, el jacobiano es uno solo. Por lo tanto, siempre que hablemos de coordenadas polares, va a aparecer este mismo jacobiano siempre. Como les dije recién, la relación unívoca entre el x y el r y el θ es este que está acá. X es igual a r coseno de θ y el y es igual a r seno de θ. Algo que nosotros ya hemos visto en el pasado. ¿Sí? Entonces ahora, si yo determino quién es de r de x a de r, de x a de θ, de y a de r y de y a de θ, reemplazo las derivadas acá, calculo la determinante y me da que el jacobiano es r. ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo quiera pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, no solamente voy a cambiar el x por r coseno θ y el y por r seno θ, sino que también para yo cambiar de x a de y y colocar de r de θ, tengo que agregar el jacobiano que es r. Entonces, en coordenadas polares siempre tiene que aparecer esta r. Ahora, profe, ¿y por qué vamos a usar coordenadas polares? Bueno, la razón es súper sencilla. Hay expresiones en matemática, efectivamente no son todas las funciones, pero hay funciones que son
integrables más fácilmente en polares que en cartesianas. O sea, algo que yo en cartesianas podría demorarme la vida entera, en polares lo puedo hacer en 3 pasos y era. ¿Ya? Esferas y circunferencias, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en este primer paso con circunferencia. ¿Ya? Cuando pasemos a integrales triples, ahí recién vamos a usar esferas. Entonces, por ejemplo, acá dice calcular la integral doble de esta función, donde R es la región del primer cuadrante acotado por el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y los ejes coordenados. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es cuál es la forma de lo que, o sea, tengo que hacer un gráfico para determinar la región en la cual quiero integrar. En este caso, la región que la cual quiero integrar está asociada a una circunferencia que tiene radio 2. Entonces yo dibujo la circunferencia que tiene radio 2. Y los ejes coordenados, el eje Y y el eje X. Por lo tanto, esta es la región. Porque por si fuera poco, me dicen que es en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, aquí me conviene utilizar coordenadas polares por una sencilla razón. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan que e elevado a menos x cuadrado de x se podía esto integrar? A ver si alguien se acuerda. No, no se puede. No se puede, ¿cierto? Entonces, como no se puede, nos vamos a fijar que aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y x cuadrado más y cuadrado está asociado a una circunferencia. De hecho, ¿quién es x cuadrado más y cuadrado? Yo sé que x es r coseno de teta, pero al cuadrado. Sé que y cuadrado es r, o sea, sé que y es r seno teta, cada uno al cuadrado. Sé que puedo factorizar por r cuadrado, entonces me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y sé que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Por lo tanto, de acá se desprende que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Mira qué interesante. Entonces, si yo esta integral doble de cartesiana la paso a polares, el x cuadrado más y cuadrado lo voy a poder reemplazar por un r cuadrado. De hecho, miren, acá está, integral doble de e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado de a. Entonces esto me va a quedar e elevado a menos r cuadrado. ¿Por qué coloqué esa r ahí? ¿Alguien se acuerda quién era esa r? Teníamos que colocarla por ¿Cómo se llamaba? jacobiano. Jacobiano. Ya. O sea, el jacobiano de las coordenadas polares es siempre r. Lo que tengo que hacer ahora es determinar los límites de integración. Si ustedes se fijan bien, el radio, ¿cierto?, de esta circunferencia es 2. ¿Eso qué significa? Significa que r barre desde el 0 hasta el 2. Y además me fijo que esto se mueve desde acá, desde el 0 grados hasta acá. ¿Cuántos grados yo tengo de aquí hasta acá? ¿Y cuartos? 90 grados. De aquí hasta acá, pues. De aquí hasta acá hay 90 grados. ¿Eso qué significa? Y ¿cómo se llama? En radianes esto es pi medio. Entonces, para el ángulo, el ángulo va a barrer desde los 0 grados hasta pi medio. En cambio, para el radio va a barrer desde los 0 hasta los 2. Y recuerden el orden de integración, pues aquí coloqué los teta, por eso van al último, y aquí coloqué los r, por eso van primero. Al hacer esto ya se me simplificó mucho. ¿Por qué? Porque acá hay una r. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo hacer un cambio variable. Yo podría decir que u es igual a menos r cuadrado, por ejemplo. Entonces yo sé que du va a ser menos 2r de r. Pero resulta que el r de r yo ya lo tengo acá. Entonces basta que el menos 2 pase dividiendo y me va a quedar r de r. ¿Cierto? Entonces esta integral que era e elevado a menos r cuadrado r de r, ahora se va a llamar integral de e elevado a u
y el R de R se llama du partido por menos 2. Y como yo sé que la integral de elevado a u es el mismo elevado a u partido por menos 2, y eso es menos r cuadrado, entonces me queda esa expresión, que es justamente la que está escrita acá. Entonces lo que hice ahí fue integrar la primera integral, de 0 a 2 de elevado a menos r cuadrado r de r. Sin embargo, ustedes saben que lo que tengo que hacer ahora es evaluar entre los extremos, que son el 0 y el 2. Entonces, cuando yo evalúo en 2, me va a quedar elevado a menos 4 partido por 2, ¿cierto? Este menos 1 y el 2 de abajo salen para afuera como menos 1/2. Entonces acá me va a quedar 1 partido en elevado a 4, porque me va a quedar elevado a menos 4, menos, y ahora cuando evalúo el límite de integración de abajo, que sería 0, entonces me va a quedar elevado a 0, que es 1. Ahora integro esto con respecto a teta, pero como esto no tiene teta, entonces se mantiene y la integral de teta es simplemente teta. Y el teta se va a evaluar entre 0 y pi medio. Cuando vale pi medio me va a quedar pi medio nomás. ¿Ya? Aquí me va a quedar pi medio. Entonces me va a quedar menos 1/2, 1 partido por elevado a 4, menos 1 por pi medio. Porque cuando vale 0, va a ser 0, así que no, da lo mismo. Entonces acá me va a quedar menos pi cuarto por 1 partido por elevado a 4, menos 1. Y ahí está el resultado. Si no lo hubiera hecho así, hubiera tenido que usar coordenadas cartesianas. Y al usar coordenadas cartesianas, no hubiera podido integrar y por lo tanto no hubiera llegado al resultado. Entonces aquí fue necesario pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Ya? ¿Cómo saber cuándo usar polares? Generalmente uno usa polares cuando aparecen términos cuadráticos dentro de la integral. ¿Ya? O la región que yo voy a, la región de integración, tiene que ver con una circunferencia. Esa también es otra forma de saber si tengo que ocupar coordenadas polares o no. Hasta acá. ¿Alguna duda? Profe, ¿se puede invertir el orden de integración? En este caso lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque los límites de integración son constantes. Entonces no hay ningún problema que los reordenes de nuevo. O sea, si tú hubieras querido, podrías haber hecho esto. Podría haber dicho, ya, pues yo, profe, quiero hacer la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medio, de e elevado a menos r cuadrado r de teta de r. Sin ningún problema. Pero solamente porque los límites de integración son constantes. Que fue lo que vimos en la última clase sobre las integrales dobles. ¿Ya? Recuerden que si esas fueran funciones, ya no podría hacer este cambio tan fácil, digamos. Veamos otro ejemplo. Dice, dada la región R en el primer cuadrante entre los círculos x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado y x cuadrado más y cuadrado igual a b cuadrado, donde a es menor que b, y ambos positivos, calcular el valor de la integral doble de x de y partido en x cuadrado más y cuadrado. Si se dan cuenta, volvió a aparecer el concepto x cuadrado más y cuadrado, y aquí tenemos dos circunferencias concéntricas, o sea, ambos tienen como centro el origen. Solo que una es más grande que la otra. Entonces, cuando yo las dibujo y estoy analizando la región entre ellos dos, entonces lo que tengo es esta región del plano. Entonces, bajo esta región yo quiero generar esta integral. Claramente, acabamos de darnos cuenta que el r cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado, porque lo acabamos de decir, porque está la ecuación de una circunferencia. ¿Cierto? También podemos notar que aquí el radio parte desde A y termina en B. Eso significa que R está entre A y B. ¿Cierto? Y que esto parte en ángulo de acá, desde el eje X, y llega hasta el eje Y. O sea, otra vez tenemos 90 grados, que son pi medio. Por lo tanto, el teta barre de 0 a 2 pi. Perdón, a pi medio. Y serían los 90 grados que tenemos. Entonces, esta integral doble se va a transformar en, otra vez escribí primero el teta y después el r. Da lo mismo porque como los límites de integración son iguales,
puedo cambiar el orden sin problema. Entonces acá tengo la integral de 0 a pi medio, la integral de 0 de a b, el de x a de y se transformó en dr de teta, el mismo orden, este con ese con ese. ¿Y por qué apareció esta r? Jacobiano. El jacobiano. Y abajo tenemos x cuadrado más y cuadrado, que ya sabemos que es r cuadrado. Entonces ahora ese r se simplifica con esa r, me queda dr de teta partido en r. Vamos a integrar con respecto a r primero. La integral de dr partido por r es logaritmo natural de r. Evaluada entre a y b, entonces cuando vale b me queda logaritmo natural de b, menos cuando vale a me queda logaritmo natural de a, de teta. Como esta integral Y no depende de eso se teta, pasa por propiedades. claro, esto se puede juntar en un solo logaritmo, ¿cierto? B partido en a. Como esto no depende de teta, para afuera, y me queda simplemente la integral de teta, que es teta, y al evaluarlo entre 0 y 2 pi, o sea, perdón, entre 0 y pi medio, me va a quedar simplemente pi medio. Entonces de ahí me quedó ese resultado de esta integral doble. ¿Se entendió? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Perfecto. Así es como yo puedo transformar de integral cartesiana a integrales dobles sin ningún problema. ¿Cuándo lo voy a hacer? Generalmente cuando hay circunferencias y nunca me tengo que olvidar del jacobiano, que es R. ¿Ya? Nunca jamás en la vida, porque si no la integral no me va a dar nunca o me va a dar cualquier otra cosa. Sin embargo, Simplemente hay que cortarse de Jacobo. Jacob, Jacob, Abraham, Isaías. Pero recordemos un poquito qué son, en términos prácticos, las coordenadas polares. Entonces, como les había dicho, las coordenadas polares son coordenadas que están asociadas a un origen, al cual se le llama el polo, ¿cierto? Un rayo, que es el rayo inicial, que generalmente es el eje X, y que de aquí se mide el ángulo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un punto P, este punto P tiene coordenadas R, θ. De hecho, no sé si ustedes han visto que hay radares que tienen como esta forma, sobre todo en los aviones. ¿Se han dado cuenta, no? Y esto es como que empieza a barrer todo el área. ¿Y es por qué? Porque este localizador está en coordenadas polares, no en coordenadas cartesianas. O sea, él va analizando de acuerdo a los radios de las circunferencias concéntricas que va generando él. Entonces, ¿qué pasa? Que claramente acá el radio R me va a dar el R que tengo acá y el θ es este ángulo que está acá. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo fijarme que de aquí a acá tengo pi sextos, o el ángulo completo al revés, que sería menos 11 pi sextos. Entonces este punto yo lo puedo escribir de dos formas. Lo puedo escribir como 2, pi sextos, o lo puedo escribir como 2, menos 11 pi sextos. El R no cambia, porque el R al ser una distancia siempre es positiva, pero el ángulo puede variar, ¿cierto? Porque lo puedo escribir como forma positiva o forma negativa, sin ningún tipo de problema. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, dice determinación de coordenadas polares. Determinar todas las coordenadas polares del punto P igual a 2, pi partido por 6. Ese P viene de pi. ¿Ya? A veces uno no puede escribir el pi en el programa, entonces coloco una P en negrita, que representa pi. Entonces, ¿uno qué hace? Uno traza una recta que pasa por este origen, que es el polo, dibuja el rayo original. Entonces dice que P es 2, pi sexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos podemos encontrar acá con dos tipos de radio. El radio que va hacia allá, hacia arriba, o el que va hacia abajo. Cualquiera de los dos es válido, porque es la distancia desde el centro hacia el punto. ¿Ya? Para distinguirlo, a uno le decimos que el R vale 2 y en el otro decimos que R vale menos 2. Por una cosa de decir que está al otro lado, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién es pi sexto? Bueno, pi sexto es esto que está acá, ¿cierto? 30 grados. Que son 30 grados, muy bien. ¿Ya? Entonces, espérense,
Está llegando gente. Entonces ahí tenemos el punto que es 2, pi sexto. ¿Ya? ¿Cuál sería otro punto referente a él? Entonces, ¿qué hicieron acá? Lo que hicieron fue ahora tomar el ángulo que va desde acá hasta este rayo que está acá. ¿Ya? Que serían 7 pi sexto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto son 180 grados. Estamos hablando de pi. Y estos son pi sexto. Entonces, ¿cuántos son pi más pi sexto? 7 pi sextos. 7 pi sexto. ¿Cierto? 210. Entonces, este mismo punto que estaba acá, lo puedo ubicar acá. ¿Cierto? Entonces, de aquí a acá son 7 pi sextos. Eso significa que de aquí para allá son menos 7 pi sextos. ¿Eso qué significa? Que yo podría escribir este mismo punto como menos 2,7 pi sexto o menos 5 pi sexto. ¿Por qué menos 5 pi sexto? Porque es lo que me falta para completar la otra partecita que me queda. La verdad que esta parte no solamente me interesa para que vayan viendo cómo, recordando las coordenadas polares. Se supone que lo vieron ya esto en cálculo, ¿o no? Cálculo y álgebra. Sí. Pero no les voy a hacer preguntas de esto en la prueba. Es más que nada para recordar cómo se utilizaba. También recordemos que en coordenadas polares y cartesianas tenemos esto, ¿cierto? X es igual a R por coseno de U o teta, y el Y es igual a R por seno de U, y que siempre se cumple que X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá si yo les dibujo esta circunferencia, que es X cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 9, esta circunferencia claramente tiene centro en el 0,3. ¿Cierto? Pero su ecuación polar es R por seno de teta. Y no es R cuadrado como lo habíamos pensado. ¿Alguien se imagina por qué? ¿Cómo yo podría llegar a eso? Porque el origen se ha movido. Entonces fíjense cómo yo puedo llegar a esa ecuación. X cuadrado más. Si desarrollo el cuadrado de este binomio, me queda Y cuadrado menos 6Y más 9 igual a 9. Entonces ese 9 se va con ese 9. El 6Y pasa positivo. X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. ¿Cierto? Tengo 6Y, pero yo sé que el Y es R seno de teta. El R se simplifica con esa R y me queda R igual a 6 seno de teta. Y de ahí es que esta ecuación se transformó en esa ecuación de tipo polar. Interesante. Bueno, acá tenemos gráficas de algunas curvas, ¿cierto? Tenemos la cardioide, que es como un corazón, la lemniscata, esta también es una cardioide, un poquito más grande. Las circunferencias que se escriben de esa forma, 6 por seno de algo, o sea, algo por seno de algo, o algo por coseno de algo, también podría ser una circunferencia, pero en el eje X. Y bueno, acá es lo importante. ¿Cómo yo puedo, en base a estas curvas, generar integrales dobles, pero que ya estén en forma polar, no que las transforme de cartesiana a polar? Entonces, cuando yo tengo una región que está en coordenadas polares de por sí, yo también puedo generar regiones en donde tengo una partecita que está asociada al R y tengo una partecita que está asociada al teta. De ahí sale el de R a de teta. Entonces recuerden que lo que uno hace acá es generar hartos cuadraditos, ¿cierto? De esos cuadraditos genera hartos paralelepípedos y la suma de esos paralelepípedos me da el volumen total si hago la partición infinita. ¿Cierto? En cierta forma, lo que nos dijo con los aviones. Exactamente. Entonces de acá se traduce que yo para calcular este volumen es simplemente la integral doble en la región R de la función en R y en teta por R por dr por d teta. Y si se dan cuenta, volvió a aparecer el R. Obviamente no lo vamos a hacer porque es complicado, es más complicado que en coordenadas cartesianas,
Pero es la estructura nomás lo que importa que se sepan. Entonces, ¿cómo yo determino en general los límites de integración en coordenadas polares? ¿Ya? Al igual que coordenadas cartesianas, lo primero que tengo que hacer es bosquejar, hacer un dibujo de mi región. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la región que yo quiero integrar. Entonces yo primero dibujo la región. Después tengo que determinar los límites de integración en R. ¿Ya? ¿Cómo determino los límites de integración en R? Fijándome directamente en el, ¿cómo se llama? En este caso en un rayo. Ay, me salió re feo. Ah, está dibujado ahí. Electricidad. ¿Ya? Dice, imagine un rayo L que parte del origen. Ahí está el origen y ahí está el rayo L. Y que corta a R, a la región R, en la dirección creciente de R. En la dirección creciente de R. O sea, que empieza a subir así, para allá. Antihorario. Claro. Dice, marque los valores de R donde L entra y sale de R. Entonces aquí claramente, aquí entra, de aquí, sale de la región. Entonces, estos límites por lo general dependen del ángulo θ que forma L con el semieje positivo X. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar acá estos valores? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si trazara este mismo rayo acá, corta en ese punto. Si trazara este rayo acá, corta en ese punto. Y si yo trazara el rayo acá, cortan esos dos puntos, ¿cierto? Puntos máximos y mínimos. Entonces quiero que se den cuenta que el punto más grande está asociado a este pedacito de circunferencia, cuyo radio es 2. Eso que significa que el R como valor máximo es 2. ¿Cuál es el valor mínimo? Es justamente este pedacito de acá. Esta recta que está acá. ¿Ya? Según en mi dibujo, esta recta es la recta I igual a raíz de 2. O sea, la recta es I igual a la raíz de 2. Sin embargo, ustedes saben que el I en coordenadas polares es R seno de θ igual a la raíz de 2. ¿Cierto? Sin embargo, si yo despejo el R, me queda raíz de 2 partido por seno de θ. Y 1 partido por seno es cosecante de θ por raíz de 2. Por eso ahí dice raíz de 2 cosecante de θ. Como esta es variable y es la parte más, la partecita de más abajo, entonces este es el límite inferior. Raíz de 2 cosecante de θ, que es el que está ahí. ¿Cómo se determinan los ángulos? Porque el punto parte de acá y termina acá. Entonces, esta recta pasa por este punto, que es el punto raíz de 2, raíz de 2. O sea, específicamente cuando el y el x son iguales. Entonces, ¿en qué ángulo el y el x son iguales? ¿O el seno y el coseno son iguales? En pi cuarto. Y cuando llegan acá arriba sabemos que el máximo es pi medio. Entonces los límites de integración son desde pi cuarto hasta pi medio. Y fíjense que tenemos la función en r θ, tenemos el jacobiano, el de r y el de θ. Y así es como se determinan los límites de integración, pero en coordenadas cartesianas. Pero ojo, en coordenadas cartesianas cuando ya todo están en, polares. Cuando ya todo está en polares. Lo que hicimos al principio fue tener algo en cartesiano y lo transformamos a polares. ¿Ya? Como por ejemplo integrar una lemniscata, integrar una cardioide. Esas son funciones que ya están en coordenadas polares. Por ejemplo, acá dice, determine los límites de integración para integrar una función cualquiera que dependa de R y de θ, cualquiera sea esta función, sobre la región R que está dentro de la cardioide, R igual a 1 más coseno de θ, y fuera de la circunferencia, R igual a 1. Entonces uno dibuja la circunferencia con R igual a 1, dibuja la cardioide que está acá, y lo que nos están pidiendo es lo que está fuera de la circunferencia y dentro de la cardioide. O sea, esta región pintada que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero tenemos que determinar los límites de integración para el R. Entonces recuerden que una buena técnica es
partir del origen y dibujar un rayo. Para el lado que quieran. Entonces, si se dan cuenta, el primer punto donde corta el rayo es acá y el segundo punto es acá. ¿Cuál es el detalle? Que este primer punto que corta acá viene de una circunferencia, cuyo radio siempre es 1. Por lo tanto, el límite de integración para el radio va a ser 1. Pero ¿cuál es el límite superior? El límite superior está asociado a la cardioide. Y la cardioide tiene como ecuación R igual a 1 más coseno de teta. Por eso es que el límite de integración superior es 1 más coseno de teta. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los límites de integración del ángulo? Si ustedes se fijan bien, esto barre desde acá abajo hasta acá arriba. Entonces, este ángulo de acá, yo sé que es pi medio. Por lo tanto, ese es el límite superior. Y este ángulo que está acá abajo es el mismo pi medio, pero negativo. Por eso parte de menos pi medio. Entonces, así yo pude, con una cardioide, determinar los límites de integración. Importante que en este caso no puedo ordenar de cualquier forma. ¿Por qué? Tuve que colocar primero el R, porque el R depende de teta. O sea, yo primero voy a tener que integrar esto con respecto a R, evaluarlo, y como me va a quedar algo con teta, voy a integrar después con respecto a teta. ¿Ya? Y lo otro es que el área en coordenadas polares es igual que el área en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el área en coordenadas rectangulares es simplemente la integral doble en la región. Entonces aquí va a ser lo mismo. La única diferencia es que aparece el R, que era el jacobiano. ¿Ya? O sea, cuando no hay ninguna función, o mejor dicho, cuando la función es 1, lo que yo estoy calculando es el área de la región de base, digamos. ¿Ya? Y si le coloco la función es porque estoy calculando el volumen de esa función. ¿Sí? Bien. Vamos a ver 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos los vamos a hacer considerando pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Esa es la gracia. Entonces, en este caso dice, evalúe la integral doble en la región R de la función e elevado a x cuadrado más y cuadrado de y a de x, donde R es la región semicircular acotado por el eje x y la curva y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la semicircunferencia. Esta semicircunferencia, si ustedes se fijan bien, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado, si yo elevo al cuadrado, me va a quedar y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Y si paso el x cuadrado al otro lado, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es una circunferencia de radio 1. Pero como esta viene de la raíz positiva, significa que es la parte de arriba de la circunferencia. ¿Sí? En este caso, para yo determinar esto en coordenadas cartesianas, tengo que recordar que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, que el de y a de x se transforma en r de teta, porque aquí tiene que escribirse el jacobiano, ¿cierto? Y ahora vamos a los límites de integración. Como dijimos recién, vamos a tomar el origen y vamos a dibujar ¿cómo se llama? Un rayo. Entonces, este rayo parte de acá, desde el 0, y termina acá, cuando el radio vale 1. Entonces yo puedo fijarme que el radio barre desde el 0 hasta el 1, que es lo que está acá. ¿Cómo barre el ángulo? Si parto de acá, el ángulo vale 0 grados. Y el ángulo va a llegar, o sea, y esto va a llegar hasta acá, cuando el ángulo recorre 180 grados, que equivale a pi radianes. O sea que el ángulo en este caso barre desde el 0 hasta pi. Y por eso acá dice la integral de 0 a pi. Entonces, ¿qué hago ahora? Integro esta primera parte, uso cambio variable como ¿cómo se llama? Método de sustitución. Voy a llegar a un medio elevado a r cuadrado. Evalúo entre 0 y 1. Entonces, cuando vale 1 me va a quedar e, y cuando vale 0 me va a quedar e elevado a 0, que es 1. Por eso me quedo un medio por e menos 1 de teta. Y como este integrando no depende de teta, entonces para afuera, y solamente integramos de teta, que como resultado es teta, y yo cuando teta lo evalúo entre 0 y pi, ¿cierto? Cuando vale pi me va a dar pi, cuando vale 0 me va a dar 0. Por lo tanto me quedo con pi. Así que mi resultado es pi medio por e menos 1. ¿Sí? Y aquí viene una acotación importante que es lo que dice acá abajo. Si yo no hubiera ocupado coordenadas
polares, yo no hubiera sido capaz de encontrar la solución de esta integral. ¿Por qué? Porque la integral elevado a x cuadrado de x no es analíticamente analizable. Se utilizan otros métodos para calcularla, pero no de forma analítica. ¿Sí? En cambio, en polares, al aparecer este jacobiano nos salva la vida, porque podemos usar cambios de variables y tenemos resultados. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? No, por el momento. ¿No? Bien, perfecto. Veamos otro ejercicio. Dice, determine el volumen de la región sólida limitada arriba por el paraboloide z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y abajo por el círculo unitario en el plano xy. No pasará, qué misterio habrá. Bien. Esta es bastante fácil. Se ve difícil porque aquí me arma un espacio. Z en este caso es la función que yo voy a integrar, o sea, la función que va acá dentro de la integral doble. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar esto a integrales en forma polar. ¿Por qué? Porque z es igual a 9 menos paréntesis x cuadrado más y cuadrado. Y en polares yo sé que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces simplifica bastante el término. Y como la base es una circunferencia completa, no hay mucho que analizar. Si una circunferencia completa unitaria es porque R, ¿qué valores barre? Del 0 2pi. al 1. Es R, radio. Y el radio en un círculo unitario vale 1. O sea que R vale de 0 a 1. Los pi están asociados a los ángulos. Entonces, ahora yo pregunto, teta, ¿entre qué valores se encuentra en una circunferencia completa? Parte del 0. ¿Y en qué termina? 360 Y o 360, 2pi, ¿cuánto? lo que usted prefiera. Por eso acá dice integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 1, la función, el jacobiano de r de teta. ¿Qué hacemos ahora? Integramos. Entonces, ¿cuál es la integral de primero vamos a multiplicar. R por 9, 9r, r por r cuadrado, r cubo. Integramos respecto a r. Entonces, aquí me va a quedar 9, la integral de r es r cuadrado partido por 2, menos la integral de r cubo, que es r elevado a 4 partido por 4, que ahí está. Y esto se evalúa entre 0 y 1. Pero si evalúo entre 0 en 0, me va a dar 0, así que voy a evaluar en 1. Al evaluar en 1 me va a quedar 9 medios menos 1 cuarto, que son 17 cuartos. Entonces aquí como me queda una constante, que son 17 cuartos, PLR para afuera, me quedo la integral de teta, que es simplemente teta, y al ser evaluado entre 0 y 2pi, vale 2pi. Y con el 17 cuartos que teníamos afuera, se simplifica y ahí quedan los 17 pi partido por 2. Y ahí encuentro el volumen de este, ¿cómo se llama? En este caso. ¿Se entendió? Es más bonito de lo que pensé que iba a ser. No es difícil, para nada. Es bastante fácil. De hecho, la gracia de utilizar coordenadas polares es simplificar lo que yo podría hacer en coordenadas cartesianas. Esa es la idea. Porque de hecho, si nosotros hiciéramos esto en coordenadas cartesianas, nos quedaría algo re feo. ¿Por qué? Partiendo porque al ser una circunferencia completa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a hacer, no sé, rectángulos así. Entonces, claro, esto en el eje X va a barrer desde el menos 1 al 1. Entonces, una de las integrales va a ser del menos 1 al 1. Pero la otra va a ser la integral de aquí a acá.
en y. Entonces acá el y es menos la raíz de 1 menos x cuadrado, y aquí el y es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado, entonces acá sería menos la raíz de 1 menos x cuadrado, aquí 1 menos x cuadrado, la función, el medio choclón, para llegar al final, al mismo resultado. Y esa integral que yo estaba dibujando recién, mínimo sus 2 hojas de cuadrado. Y en cambio en coordenadas polares, en 4 pasos ya lo teníamos listo. Esa es la gracia de 4 pasos. simplificar el cálculo. ¿Y cuándo se van a ocupar? O cuando la expresión ya esté en coordenadas polares, como esta cardioide, o en su defecto, cuando la integral doble tenga algo asociado a una circunferencia, como un término x cuadrado más y cuadrado. Por ejemplo, acá, dice, usando integración polar, calcule el área de la región R en el plano XY, encerrada por la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, arriba de la recta y igual a 1 y abajo de la recta y igual a raíz de 3 por x. Santa cachucha, ¿cómo esto? Entonces, igual a 1 es esta recta que está acá. Igual a raíz de 3x es esta recta que está acá. Aquí lo que tenemos es la circunferencia, ¿ya? Entonces la circunferencia, la recta igual a 1 y esta recta acá, forma esta región del espacio. ¿Sí? Listo. En coordenadas cartesianas no me convendría porque tendría que usar 2 regiones, aquí y acá. ¿Cierto? Porque acá tengo el 1 y acá tengo la recta, acá tengo el 1 y acá tengo la circunferencia. Entonces, pésimo servicio utilizar, en este caso, coordenadas cartesianas. Vamos a usar polares, una, porque el ejemplo, el enunciado lo dice, y 2, porque hay una circunferencia de por medio, ¿ya? Que es importante determinar. Entonces, como vamos a usar polares, primero tengo que determinar cuáles son los límites de integración para el R. Entonces recuerden que una técnica es tomar el origen, trazar un rayo y fijarme los puntos de integración. Entonces aquí entra y aquí sale. Entonces donde entra es el límite inferior y donde sale es el límite superior. ¿Cierto? El límite inferior es la ecuación igual a 1. Pero como ustedes saben, y es R seno de teta igual a 1. Por lo tanto, R es 1 partido por el seno de teta. Y el seno de teta es la cosecante de teta. Entonces el límite inferior de esto es cosecante de teta. ¿Cuál es el límite superior? Acá arriba, que es cuando R vale 2, porque es una circunferencia. Por lo tanto, los límites de integración para el R son el cosecante de teta y el 2. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Ya? El ángulo parte de acá y termina acá. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué ángulo se cumple esto? Entonces acá, este punto que está acá es cuando y vale 1 y por lógica el R vale raíz de 3. ¿Por qué, profe? Porque cuando y vale 1, este punto de intersección con la circunferencia. Entonces la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si y vale 1, me va a quedar x cuadrado igual a 1, perdón, más 1 igual a 4, y eso es un 4. Por lo tanto, me va a quedar que x cuadrado es 3. Entonces de acá x es más menos raíz de 3. Y como estamos al lado positivo, por eso es el raíz de 3. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo acá? Borrador. ¿Cuánto vale el ángulo ahí? ¿Alguien sabe? ¿Saben cómo determinar el ángulo, no? 30. Bueno, R fácil. La tangente de teta, ¿cierto? Es y partido por x. Entonces, ¿bajo qué ángulo la tangente vale 1 partido por la raíz de 3? A los 30 grados. O sea, en pi sexto. Y listo. Después, este punto que está acá es el 1, raíz de 3. ¿Por qué? Porque ahora La es inversa.
Eso lo reemplazo acá y voy a llegar a ese resultado. Entonces, en ese punto, la tangente de teta es raíz de 3 partido por 1. ¿Y bajo qué condición es eso? Cuando teta vale al 60 o pi... tercio. No, o sea, Justamente, pues, 30 y 60. Entonces aquí mi límite de integraciones son desde pi sextos hasta pi tercio. De ahí está. Como me están pidiendo el área, no hay ninguna función que voy a utilizar. Por eso ahí no hay función. El jacobiano es R y el orden de integración va a ser de R de teta porque el R depende de teta. Entonces tengo que sí integrarlo primero para después poder integrar el teta. Entonces ahora, ¿cuál es la integral de R? 1/2 de R cuadrado. ¿Entre qué límites de integración? Desde la cosecante de teta hasta el 2. Entonces tengo 1/2, cuando evalúo en 2 me queda 4, y cuando evalúo en cosecante me va a quedar cosecante cuadrado teta de teta. 1/2 por 4, bueno, el 1/2 lo voy a sacar fuera, integro esto con respecto a teta, entonces aquí me va a quedar 4 teta, y la integral de la cosecante al cuadrado es menos, por eso queda más, cotangente de teta. Y esto se evalúa entre pi sexto y pi tercio. Entonces cuando vale pi tercio me da esto que está acá, menos cuando vale pi sexto me da esto que está acá. Se resuelve esto y da como resultado pi menos raíz de 3 partido por 3. ¿Ya? Y ahí tenemos el resultado. Y así es como se trabaja con coordenadas polares. Es bastante fácil. ¿Ya? Es bastante fácil. Aunque usted no lo crea. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué? ya me orienté yo. Ya estoy orientado ya. Vaya, perfecto. Y aquí tenemos entonces las coordenadas polares. ¡Tarán! Profe, Dígame. en la prueba puede aparecer esa cosa fea de la diapositiva 11. ¿Eso? Sí. No. No, pues esto es solamente un esquema para poder determinar cómo se calcula el volumen en coordenadas polares, ¿no? Pero un esquema. Las preguntas de la prueba pueden ser así como esta, esa, como lo que hicimos al principio, esa. ¿Cachai, no? Así puede aparecer. O sea, en pocas palabras, van a tener una región a la cual van a tener que integrar calculándole el área o el volumen dependiendo de lo que pidan. Y esas serían las integrales en forma polar. Entonces el día miércoles vamos a analizar las integrales triples, ¿ya? Cartesianas. Pero como les dije, en la prueba solamente va a entrar hasta lo de hoy día. No va a entrar lo del miércoles, ¿ya? En la prueba de la próxima semana, el día viernes. ¿Ya? Así que por si acaso. O sea, entrarían extremos o valores extremos, máximos, mínimos, condicionados o no condicionados, o sea, Lagrange o sin Lagrange, y además las integrales dobles, en forma cartesiana y en forma polar. Eso es lo que entraría en la prueba.